¿Aló, profe? Oh, profito, acá estoy. ¿Ya están los chicos? Vaya, sí, profe. Listo, perfecto. Estaba esperando que se conecte todo. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar entonces. Muy bien, quiero ver la lista, son 16. Estamos. Perfecto. Vamos a comenzar. Muy bien, muchachos, ya tienen su práctica de ayer, ¿no? ¿Verdad? Lo que íbamos a hacer ayer, repasar. Lo que era el tema de procesamiento de la información, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo la lista. Ya. Perfecto. Voy preguntando y ustedes van resolviendo. Voy a compartir la pantalla para que sea más fácil. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Muy bien. Lo pueden ver, ¿verdad? Es el mismo cuadro que tienen ustedes. Sí, profe, sí. Perfecto. Empecemos. Entonces, ya recuerdas, ¿no? Procesamiento de la información. Este temita tenemos que darle bastante repaso. ¿Por qué? Porque siempre preguntan esto. Siempre viene una pregunta de memoria, una pregunta de atención, una pregunta de sensación, de percepción y aprendizaje. Ya en la clase de ayer hemos estado haciendo aprendizaje y teníamos que haber repasado esto, pero no lo habías hecho. Y asumo que hoy día sí ya lo hiciste. Así que ya me puedes contestar. Ya puedes haber llenado estos cuadros, ¿verdad? Lo que has llenado son las palabras claves, son las palabras importantes. Entonces, ¿cómo sería esto? Primero, procesamiento de la información. ¿Es la capacidad del humano para qué? A ver, ¿preguntan o contestan? ¿Pregunto? Pregunte. Perfecto, vamos a preguntar Pregunte. así, uno por uno. Voy a sacar la lista. Ya, empecemos con Carlos Cuti. ¿Estás ahí, Carlos? Profe, sí. Perfecto, muchachos. Entonces, si hablamos del procesamiento de la información, es la capacidad del ser humano para poder ¿qué? ¿Qué vamos a Captar, poder hacer? captar. Sí, sigue, captar, ¿qué más? Almacenar y reproducir. No, captar, codificar, almacenar, evocar, reproducir la La información para información la que hemos utilizado para utilización. la Ajá. solución de los problemas, ¿verdad? Por eso es una Sí, capacidad profe. cognitiva. ¿Qué Sí, significa cognitivo. cognición? Procesos. ¿Qué significa cognitivo? Cada vez que escuchas el término cognitivo, ¿qué significa? La Aprendizaje. percepción de la aprendizaje, ya, por así decirlo. No, a ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Percepción, Cognitivo, percepción, cognición. ¿A qué te trae la percepción, palabra? Cono, conocimiento.
Conocimiento perceptivo. Conocimientos, ya sabes. Entonces, la capacidad cognitiva, la capacidad de que vas a adquirir los conocimientos. Bien, Perfecto. todo bien. Pasemos a Manuel. Manuel Granda. ¿Estás ahí, Manuel? Manuel. Buenas noches, Perfecto. profesor. Buenas noches, muchachos. Entonces, muy bien, Manuel. Bueno, asumo que si escriben es porque no tienen micro. Asumo que es por eso. Entonces, si tienen micro, por favor, utilícenlo. Va a ser más fácil. Entonces, Manuel, el siguiente, te menciona, ¿no? Vamos a ver el proceso de la atención. ¿Qué es la atención? ¿Para qué es? Completemos este cuadrito. ¿Por qué es? ¿Es concentración de conciencia? A ver, primero vamos a ver si está Manuel. Manuel tiene que responder. Si no puede hablar, va a tener que escribirlo. Profe, yo soy Manuel. ¿Y por qué dice Manuel Grande? ¿Y por qué tienes voz de mujer? Sí, todos nos quedamos palteados. A ver, Ok, bueno, Manuel, nos quedamos palteados. Bueno, Manuel, perfecto. Entonces, completemos el cuadro. ¿Por qué es importante la atención? ¿Por qué? ¿por qué es la base para los procesos psíquicos? Ya, completemos el cuadro en base porque ya tenemos el texto. Simplemente tenemos que recordar las palabras fundamentales. Es fundamental para los procesos psíquicos. Muy bien, es lo básico, es la parte inicial. Muy bien. Para los procesos psíquicos. ¿Qué nos da a los procesos psíquicos? ¿Qué nos da? ¿Qué nos permite? Aparte de activación, otro sinónimo. ¿Lo inicia? Muy bien, da el inicio, ¿verdad? Perfecto. Por eso va a participar ¿con quién? Participa con la memoria. Memoria. Solo con la memoria. Motivación. A ver, recuerda. Sí, ¿Con sí, yo quién voy a participa? acordar. Cuando estás alegre, tienes Percepción. que ver. Cuando estás alegre, dice, participa ¿con qué procesos psíquicos? Cuando estás alegre, cuando estás feliz, cuando estás motivada, porque cuando Emocionales, creo. cuando tienes que soñar, cuando imaginas, cuando percibes, cuando almacenas información, cuando aprendes, no tiene que ver con todos. Con todos los procesos psíquicos, así, y psíquicos. Eh, exacto, participa Sí. con todos los procesos psíquicos. Emociones. Va a funcionar tanto con los cognitivos, afectivos y los volitivos. Por eso participa con todos, Sí, ¿ya? sí. Ujú. Perfecto. Trabaja simultáneamente con dos. Una vez que se inicia, va a trabajar sí o sí con dos procesos. Sí o sí. No solo va a activar a todos, sino va a trabajar, apenas inicia la atención, se activan dos. Ya tienes uno ahí mencionado. ¿Cuál es el otro? Ahorita lo estás empleando. Memoria y atención. No, a ver. Memoria sí, pero ¿cómo ingresa la información a tu mente? ¿Qué proceso utilizas? A ver, no me acuerdo. Me estoy confundiendo. A ver, creo que es memoria y atención, pero a ver, a ver. Vamos, hija, sí te acuerdas. Ahorita lo estás utilizando a ver tu pantalla, a ver tu cuaderno, a ver tus apuntes, te está ingresando por tu vista. ¿Cómo se llama ese proceso? A ver, ¿alguien quién le puede ayudar? Percepción, memoria. A ver. Perfecto, con la percepción. Va a activarse mediante la percepción y la memoria, las dos. Es decir, una vez que se activa la atención, activa al mismo tiempo la percepción y la memoria, ¿verdad? Por eso mencionamos que es un mecanismo de ¿qué? De selección, distribución y mantenimiento de la actividad consciente, que siempre va dirigido hacia un objetivo o una situación. Perfecto. Ok, profe. Muy bien. Ya hemos dicho a Carlos ya respondió, ¿verdad? Alejandra Añanca, ¿está ahí? Alejandra.
¿Estás, Alejandra? Alejandra. Alejandra, ¿estás? ¿Existe o no existe, Alejandra? Creo que voy a empezar a pedir que pongan video, sus cámaras, para saber que están ahí. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Bueno, pasemos a Yuri. Yuri, ¿estás ahí? Sí, profe. Y soy varón, por si acaso. No se preocupe. No se preocupe por las cámaras. Todos somos feos. Y así nos queremos, ¿sí o no? Perfecto, Yuri. Vamos a iniciar. ¿Cuáles son las características de la atención? Son 4. Cuando va dirigido a un objetivo, ¿cómo se llama esa característica? Direccionabilidad. Muy bien. Cuando podemos mantenerlo por periodos largos de tiempo. Constancia. Muy bien. Cuando se basa en que nos vamos a prestar atención a aquello que nos genere un interés. Por selección. Selectividad, perfecto. Y el último que nos queda, ¿no? Cuando podemos prestarle atención a 2 a más objetivos. Cuando distribuyes tu atención, Distribuibilidad o distribución, ¿verdad? Ya es un problemito mío. Muy bien, Yuri, muy bien. Pasamos al siguiente. Dice Rivaldo, ¿estás ahí? Rivaldo. Sí, Perfecto. Muy bien, muchachón. ¿Cómo estás? Ahora sí, tú mencióname las funciones de la atención. ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué tiene? ¿Qué carácter tiene la atención? es selectivo y orientado. Perfecto. Tiene un carácter selectivo porque va a seleccionar aquello que nos interesa y es orientado porque nos lleva hacia un objetivo, ¿verdad? Perfecto. Nos permite retener e ignorar la información y sobre todo permite regular y qué más. ¿Y controlar? Muy bien. ¿Por qué te dice regular y controlar? Porque obviamente se refiere que tú vas a poder prender o apagar los procesos como la luz. Necesito luz, prendo el interruptor. No necesito, lo apago. Entonces sí también estoy regulando y a la vez estoy controlando el flujo de luz, ¿sí o no? De electricidad. Lo mismo hace nuestra atención en nuestra mente. Por eso permite regular y controlar. Factores. A ver, Arthur, tú eras Arthur, ¿verdad? Se están moviendo la lista, mejor los voy anotando. Y así no pregunto doble vez a las personas. ¿Dónde está mi lapicero? Acá nomás, con este. Muy bien, muchachos, entonces, ya pregunté a Manuel, ya pregunté a Yuri. ¿A quién más ya le pregunté? A ver, chicos. A mí, Carlos, ¿verdad? Carlos Cuti. Arthur, ¿verdad? El anterior era Arthur, ¿verdad? No, Rivaldo. Rivaldo. Ya, ahora que está ahí Arthur. Arthur, ¿estás? Sí, profe, sí, hable, mande, Muy bien, mande. muchachón. ¿Qué, qué, Muy bien, qué- muchachos. Entonces, ya hemos visto las funciones, ya sabemos los factores. Tenemos internos y externos. Y los internos, motivación y afectos. Y externos, todo lo que está en nuestro reloj que nos ingresan por nuestra percepción. Tipos. ¿Cuántos tipos de atención tenemos? La tienes fácil. ¿Cuántos tipos de atención? en la práctica me dice acá 2. La profita me falta. No, madre. Muy bien, está bien. En la práctica, por eso está en la práctica. Tienes 2 tipos. ¿Y cuáles son esos 2 tipos? Cuando necesitas
necesitas tener un esfuerzo psíquico. ¿Cómo se le llama ese tipo de atención? Como ahorita, tú estás prestándome atención mediante este medio. ¿Qué estás necesitando? Un esfuerzo psíquico. Por eso se le llama ¿qué tipo de atención? Porque solo tienes dos. Voluntaria, voluntaria. Muy bien, voluntaria. Pero ahorita también puedes estar percibiendo la bulla en tu casa, ¿no? De repente la música, alguien está escuchando, la televisión, etc. ¿Y cómo se llama ese tipo de atención? Voluntaria. ¿Voluntaria? In. Ah, ya, muy bien, muchacho. ¿Ves? No estarán leyendo los plagios, ¿no? Perfecto. Dalia, ¿estás ahí, Dalia? Involuntaria. Sí, muy bien, Dalia. A ver, vamos a ver, Dalia. Involuntaria. Sí, está perfecto. Ahora, ya hemos visto las anomalías, están fáciles ahí, está solo para que lo leas, no es nada complicado. Pasamos al tema de No, memoria. profesor. ¿Mm? Dime, hijita. Perfecto. Pasemos al tema de memoria. A ver, Dalia, ¿cómo es considerado la memoria? ¿Es considerado como qué? Algo del pasado. ¿Como qué? Es una palabrita importante. ¿Cómo es considerado? ¿Estás ahí, Dalia? A ver. Muy bien, Dalia, estás escribiendo. ¿Cómo es considerado? Es considerado como un reflejo, ¿sí o no? Es considerado como un reflejo. Ahora, este reflejo, porque es un reflejo de lo que existió en el pasado, sigue tu cuadrito, eso ya lo hemos visto también en la diapositiva, a nivel biológico, ¿cómo se da? ¿Cómo se va a dar? A ver, Dalia, ¿cómo se va a dar la memoria a nivel biológico? ¿Se da gracias a qué? A las conexiones. Perfecto, unas conexiones que son lo suficientemente fuertes, pero ¿conexiones de quién? ¿Conexiones de quién? ¿Quién se van a conectar, Dalia? ¿Está ahí? Perfecto, ya dale. Yo te entiendo, por la internet se puede estar cortando un poquito. ¿Quién se va a conectar para generar estas conexiones temporales? ¿Quiénes van a ser? Van a ser las neuronas. Las neuronas se van a conectar, por eso se genera una sinapsis. Perfecto. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite tener la capacidad de poder codificar, almacenar y recuperar la información. ¿Cuántos tipos de fijación tenemos? Está basado en nuestra atención, pero por eso, ¿no? Y si hablamos de nuestra atención, ¿hablamos de quién? De dos tipos de fijación. A ver, André, ¿qué tipos de fijación? Que está basado en nuestra atención. ¿Sí? André Tapia. Ahí vamos, André. Voluntaria e involuntaria. ¿Y la voluntaria es algo consciente o inconsciente? La voluntaria. ¿Es consciente o inconsciente? Perfecto, André. Muy bien, André. Ahora, si vamos a utilizar nuestra atención, nuestra fijación voluntaria que se basa en la atención, vamos a pasar a los tipos de memoria. A ver, Bri Aguirre, ¿estás? Sí, profe, sí. Muy bien, Bri, perfecto. ¿Cuántos tipos de memoria tenemos? 3. Muy bien. ¿Cómo se llama el primer tipo de memoria que vamos a utilizar? La primerita.
sensorial. Muy bien, la memoria sensorial. Esta memoria también es llamada ¿cómo? Involuntaria. Muy bien, está perfecto, porque se basa en la fijación involuntaria, por eso dura un cuarto de segundo. ¿Y por qué se le llama sensorial? Mm, Sensorial. porque se guarda a través de los sentidos, se capta por los sentidos. Muy bien, ¿qué sentidos? ¿Cuál de los dos sentidos? Porque solo trabaja con dos. Ahí está, visual, oído. ¿Cómo se le llama la visual? Icónica. ¿Y cómo se llama el oído? Ecoica. Muy bien, Bri, muy bien. Carlos Revilla, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Carlitos? Sí, Perfecto, muchacho. Ya tu compañera te lo mencionó, ¿no? profesor. Dime, hijo. Dime. Por labor no más, ¿verdad? Pero vamos, muchacho. Intentemos, si no lo escribes. ¿Yo? No es difícil. Te menciona que ingresa por la vista y por el oído. Y el 90% de esta información, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a toda esta información que ingresa por la memoria sensorial? Decae. Perfecto, la información decae, se pierde, ¿verdad? Es por eso que este es un almacenamiento Decae. instantáneo, ¿verdad? Es un almacenamiento ¿de qué tipo? Momentáneo, ¿no? Espontáneo. Perfecto. Y como tú mismo, Carlitos, ¿cómo se llama cuando le prestamos atención a información? ¿A qué tipo de memoria pasa? ¿A qué tipo de memoria va a pasar? De la memoria sensorial, cuando le prestamos atención, pasamos ¿a qué memoria? A ver, Carlos. ¿Dónde se está almacenando ahorita toda tu información? ¿En qué memoria, Carlos? No te preocupes, Carlitos, si puedes escribirlo, no hay problema. ¿A dónde va a pasar? A la memoria. Cuando ya le prestas atención de la memoria sensorial, ¿a qué memoria va a pasar? ¿Cuál sería el segundo tipo de memoria? Memoria a corto plazo. Perfecto, muy bien, a la memoria de corto plazo. Yamilei, ¿estás ahí? Yamilei, Kirito. Sí, profe, sí. ¿Cómo estás, hija? Muy bien, qué buenos ánimos. Una vez que entró la memoria de corto plazo, esta es una memoria también llamada ¿cómo? Es una memoria que lo utilizamos en todo momento. Limitada, ¿no? A ver, Claro, no, es una memoria limitada, una memoria significativa, una memoria inmediata, pero también tiene un nombre, porque lo utilizas en todo momento. Como ahorita, ¿qué estás haciendo en este momento? Estudiando, pero también si le buscamos un sinónimo. Trabajo, sí. Muy bien, una memoria de trabajo, perfecto. ¿Cuál es tu disco duro cerebral? ¿Cuál es tu base biológica de esta memoria? Tiene forma de caballito de mar. Trampa. Caballo. Tiene la forma de un caballito de mar. Vamos, sí le das. El hipocampo, ¿verdad? Muy bien, perfecto, muy bien, Yamile, muy bien. Es por eso que esta memoria sin repetición te dura entre 8 a 15 segundos. A ver, Eliana, ¿estás ahí, Eliana? Sí. ¿Cómo estás, Eliana? Muy bien. Ahora, cuando tú repites la información, ¿a qué memoria la envías?
Largo plazo. Perfecto, la memoria de largo plazo. Por eso la memoria de largo plazo es una memoria, ¿qué tan importante? Limitada. ¿Qué tan importante es esta memoria? Ahí dice significativa, pero significativa, nada significativa, altamente significativa. Altamente significativa. Altamente significativa, perfecto. Es por eso que esta memoria es de tipo Ilimitada. ilimitada. Muy bien. ¿Y en dónde se basa dónde es su base biológica de esta memoria? ¿Cuál sería su base biológica de esta memoria? En cerebro. En el Sí, sí, lóbulo va. prefrontal. Ahí solo almacena información. Todo el cerebro. Muy bien, el cerebro, sí. La corteza cerebral. Ahí se almacena, en la corteza cerebral. A ver, vamos a ver quién me falta. Ahora, como la memoria es infinita, es muy grande esta memoria, obviamente se tiene que dividir. A ver, Juan Carlos, ¿en qué memoria se dividen? ¿Estás ahí, Juan Carlos? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás? Ah, no contesta, no debe estar. A ver, pasamos a Milagros Manrique. ¿Estás, Milagros? Milagros, ¿estás? Milagros. Pasamos al siguiente. A ver, ¿a quién no he preguntado todavía? Alejandra. ¿Estás ahí ya, Alejandra? ¿Estás ahí, Alejandra? Alejandra. Alejandra. Tampoco. ¿Hay quién más? Vía o Bla. Bla, dice. Bla con B, BV. ¿Estás? Sí, profesor. Buenas Oh, noches. buenas noches, hija. ¿Ese es abreviativo o realmente te llamas Bla? Me llamo Claudia, pero puse mis iniciales. Ah, ya. Está bien, hija. No te preocupes. Perfecto, Bla. A ver, Claudia. Continuemos entonces. Ya te habían mencionado, ¿no? Ya te habían dicho que había dos tipos de memoria más pequeñas dentro de la memoria de largo plazo. La memoria semántica y la memoria episódica. Ahí estaba dentro del plagio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la memoria semántica, ¿qué es lo que va a almacenar la memoria semántica? Conceptos, definiciones, conceptos más que todo. Muy bien. ¿Y la episódica? Hechos, sucesos que vayan a suceder. Hechos, recuerdos, ¿verdad? Tu memoria biográfica, como se llama. Y eso nosotros le llamamos una memoria, ¿cómo se llama? Eso le llamamos nosotros una memoria declarativa, ¿verdad?
Pues no se vayan a olvidar, si hablamos de la memoria declarativa, se divide en la memoria semántica y en la episódica. Y si hablamos de la memoria procedimental, ¿qué almacena la memoria procedimental? A ver. La parte motora. Toda nuestra parte motora. Muy bien, Claudia. Si hablamos nosotros de la evocación, es cómo vamos a reproducir la información voluntaria e involuntaria. Ahí tenemos las asociaciones. Si hablamos de reconocimiento, es cuando el recuerdo nos debe pertenecer a ¿qué? A ver, Alwin, Alain, Alin, es Alin Flores. ¿Estás ahí, Alin? Alin. Ailín, es Ailín, ahí hay una I. Ailín Flores. Muy bien, Ailín. Perfecto. Entonces, ¿en qué se encarga el reconocimiento? La función de reconocimiento. ¿Qué recuerdo tiene que pertenecer a dónde? Para que tú lo puedas recordar. No obviamente, el reconocimiento es una etapa. No tiene que pertenecer a una etapa. Pero, Ailín, ¿a qué se refiere que para que tú puedas reconocer un recuerdo que lo has vivido, significa que tiene que haber pertenecido a quién? A ti. ¿Qué debe haber pasado? ¿Qué debe haber sucedido para que tú lo puedas recordar? Obvio, es un reflejo. ¿Pero a qué nos referimos? Tiene, muy bien, Claudia. Tiene que reconocer que pertenece a una experiencia del pasado, que haya ingresado con tus propios sentidos, con tus 5 sentidos. ¿Para qué? Para que tú puedas reconocer que lo has vivido y lo puedas recordar. Si empiezas a tener recuerdos de cosas que nunca has vivido, entonces significa que estás entrando en un estado de locura, estás saliendo de la realidad. Y eso se le llama psicosis. Perfecto. A ver. Ya los tengo los 16. Veamos otra vez. Juan Carlos, ¿estás ahí, Juan Carlos? Juan Carlos. ¿Estás ahí, Juan Carlos? Ok. ¿Estás, Milagros? ¿Tampoco estás, Milagros? Alejandra. ¿Ya estás por casualidad? Muy bien, Alejandra. Entonces, ahora mencióname, ¿qué significa el olvido? ¿Qué es el olvido para ti, Alejandra? ¿Es una qué? Sí, no te preocupes, puedes escribirlo, no hay problema. Por eso dice, ¿qué es el olvido? El olvido es la ausencia positiva de recuerdo para priorizar hechos importantes. ¿Por qué se da el olvido? Es producido a nivel biológico. ¿Por qué? A nivel biológico. A nivel biológico. ¿Por qué es producido a nivel biológico el olvido? A ver, chicos, ¿hay quien le ayuda? Muy bien, por la inhibición nerviosa, ¿verdad? Es producido por la inhibición nerviosa. Significa que se rompe, se ha roto la conexión entre las neuronas y es por eso que ya no se genera el recuerdo. Muy bien.
Perfecto. ¿Y por qué podemos olvidar? Podemos olvidar por 4 razones. A ver, ¿quién me dice cómo se llama el primer tipo de olvido a nivel psicológico? Es un mecanismo de defensa del psicoanálisis. ¿Cómo se llama? Ahí, ¿quién me dice? Represión. Muy bien, la represión. La segunda, ¿ahí quién? El paso del tiempo. Por el paso del tiempo. El tercero es un fenómeno llamado Punta de la lengua. punta de lengua. Y tenemos la interferencia, que tenemos 2 tipos. Cuando lo nuevo no nos deja recordar el pasado, ¿cómo se le llama? Retroactiva y la otra es proactiva. Sí, sí. Perfecto. Retroactiva y proactiva. Ahí tenemos las anomalías. ¿Cómo se le llama la anomalía y la amnesia total? Que te da solo como una demencia senil. Alzheimer. El Alzheimer. Y la amnesia parcial puede ser de 2 tipos. Cuando no puedo recordar la nueva información, es decir, no puedo grabar nueva información, ¿cómo se le llama? Anterógrada. Anterógrada. Y retrógrada es cuando no puedo recordar el pasado. ¿Verdad? Muy bien. Fases, ¿no? Tenemos ahí la sensación y percepción. Ya hemos visto cómo funciona la sensación y la percepción. Hemos visto las características de la sensación, ¿verdad? Que es un reflejo de las propiedades. Ya sabes, memoria, reflejo del pasado. Sensaciones serían un reflejo de qué propiedades. A ver, vamos a ir preguntando. A ver, Yuri, ahí te tengo aquí primero mi lista. Yuri. Muy bien. Si hemos dicho que la memoria es el reflejo del pasado, las sensaciones, ¿qué tipo de reflejo es? ¿De qué propiedades? Propiedades aisladas. Muy bien, Yuri, perfecto, de las propiedades aisladas, porque siempre los sentidos trabajan solos, ¿verdad? Trabajan totalmente solos. El primer investigador va a ser Alfredo de Crotona, bueno, la teoría cerebral de las sensaciones, y es una respuesta de mi unidad del inconsciente. A eso nosotros le vamos a llamar, le llamamos adaptación sensorial, no te olvides. ¿Qué es la adaptación sensorial? Es la respuesta disminuida a la estimulación constante. Tenemos tipos de sensaciones. ¿Cuáles son los tipos de sensaciones? Tenemos 3. A ver, ¿quién me los puede mencionar? A ver, vamos a bajar en mi lista. Lo tengo a Carlos. A ver, muy bien, ya que lo están diciendo, vamos, díganlo. Fotorreceptores, quimioreceptores y la mecanorreceptores. Estamos hablando de los tipos de sensaciones, no de las clases de receptores. Son 3 tipos de receptores, 3 tipos de sensaciones. Los que podemos, muy bien, exteroceptivas. El segundo tipo, propioceptivas. Y la tercera, Visceroceptiva. visceroceptiva. Muy bien, hija. No se vayan a confundir. Esas son las clases de sensaciones. Tenemos 3. ¿Cómo percibimos el mundo exterior? Lo vamos a percibir con los exterioceptivas. Por ese exterior, de exterior. ¿Cómo voy a saber en qué posición está mi cuerpo? Propioceptivas. ¿Cómo voy a sentir ciertos funcionamientos de mis órganos internos, de mis órganos? Vísceras. Visceroceptiva. Ahora sí, ¿cuáles son los receptores de la exterioceptiva? Ahí sí se encuentran los que se me han mencionado. ¿Cuáles son esos receptores? Fotorreceptores, quimioreceptores y mecanorreceptores. Muy bien, esos son los receptores. Ahora, ¿quién capta la luz? Los fotorreceptores. ¿Quién tiene que tener un intercambio? ¿Qué tiene que tener un intercambio químico para que pueda funcionar? Ahí tenemos los quimio, por eso viene el término quimio. Y trabaja con 2 sentidos, gusto y olfato. Y los mecanorreceptores tienen que ver con la parte mecánica, movimiento. Por eso trabaja con el oído, con el tacto.
Ahora, los mecanorreceptores, tenemos dos tipos de mecanorreceptores para el tacto. A ellos se les llaman las terminaciones nerviosas para el tacto. Y tenemos dos tipos de terminaciones nerviosas. ¿Cuáles son? Las primeras se les conoce como las terminaciones libres o abiertas. Y ellos nos permite recepcionar la nocicepción. ¿Qué es la nocicepción? Ahí si me están siguiendo en el cuadrito, te vas a dar cuenta. Creo que era la percepción de la temperatura y también era lo del dolor. Muy bien. Acá se dice, ¿qué hice? No sé qué hice. Ya. Muy bien. ¿Qué es la nocicepción? Es la captación del dolor. Del dolor. Nocicepción es cómo vas a captar el dolor o percibir el dolor. Pero también las terminaciones libres o abiertas también captan la temperatura. Es decir, la temperatura de ambiente. Ahora, tenemos el segundo tipo de terminaciones nerviosas que se les llaman las cerradas o corpusculares. Y esas tenemos 4. Ahí las tenemos en el cuadrito. Tenemos Meissner, que detecta el tacto, Pacini, que detecta la presión y profundidad, Ruffini, que detecta el calor y la vibración, y Krauss, que detecta el frío. Si hablamos del segundo tipo, las propioceptivas, ellos nos van a generar el equilibrio corporal. Por eso te menciona que nos dice en qué posición se encuentra nuestro cuerpo. Y va a trabajar con dos sistemas, uno lineal o estático y uno dinámico o kinestésico. Si hablamos de lineal o estático, va a trabajar con ¿quién? Con tu parte interna de tu oído, donde se encuentra la cóclea o caracol. Y ahí se van a encontrar dos receptores. ¿Cómo se llaman esos receptores? Utrículo y sáculo. Muy bien. Y si está activado el utrículo, ¿qué le dice a tu cerebro? Que esté de pie. Muy bien. ¿Y si está activado el sáculo? Que esté echado. Estás echado. ¿Y quién lo activa? ¿Quién es el que lo estimula? ¿Cómo? La La mácula que mácula. es el receptor. Ya. Perfecto, la mácula. Y si hablamos del sistema dinámico kinestésico, significa que es aquel que se genera el movimiento. Y ahí se encuentran los canales semicirculares, los usos musculares, receptores de Golgi y las articulaciones. ¿Y a dónde van a llevar esta información? A un sistema. Claro, es un sistema que es la unión de tu vestíbulo y el cerebelo. Pero ¿cómo se llama ese sistema? Se le conoce con el nombre del arquicerebelo. Ese sistema se le llama el arquicerebelo. Y tenemos la función visceroceptiva. Obviamente es una función senestésica. Aquí es donde tú vas a tener las sensaciones de hambre, sed, fatiga, náuseas, dolor de estómago, ahogo, estornudo, etcétera, ¿no? Todo lo que sientes por tus vísceras. Y eso es trabajado por ¿quién? ¿Qué órgano se encarga de controlarlo? ¿Qué órgano se encarga? El hipotálamo. Muy bien, muchachos, muy bien. El hipotálamo. Por eso el hipotálamo se encarga ¿de qué? De la homeostasis, el equilibrio interno del organismo. Del organismo del cuerpo, perfecto. Tenemos los umbrales, ¿no? Dentro de los umbrales, sabemos que el umbral máximo es aquel que te genera una energía capaz de producir ¿qué cosa? Distorsión. Una distorsión del sentido. Cuando explota un cohete al lado de tu oreja, te vuelves sordo por un instante, ¿sí o no? Esa es una distorsión. La diferencial es estudiado por la psicofísica a partir de 1860, es llamado también la diferencia apenas perceptible. ¿Qué significa? Que se va a basar en cuanto más fuerte sea el estímulo, más grande va a ser cómo lo vas a captar. Y esa es una ley ¿de quién? De Weber. Así es. Acuérdate tu compañero el Weberto, ahí está su ley. Ley de Weber, ¿sí o no? Y tenemos el absoluto mínimo, ¿no? Que es la cantidad de energía física capaz de producir una sensación, la menor cantidad física posible. ¿Qué puede generar? Una captación de la información o la captación de un sentido. Y pasamos, y para terminar, la percepción. A ver. Ahí. ¿Ya habrá regresado Juan Carlos y Milagros? Creo que sí. A ver, ¿estás Juan Carlos?
¿Estás, Milagros? Juan Carlos, ¿estás ahí? Milagros. Creo que ya no está Milagros. Ya no la veo. No, pues, ya no está. Creo que no les gusta que les pregunte. Muy bien, chicos. A ver, continuemos. A ver, Eliana. Ya tú has sido la elegida porque te tengo justo aquí en mi pantalla. Eliana, ¿cuáles son las características de la percepción? Profesor, sí. Objetivación, relación. Muy bien, tenemos la objetivación, ¿no? Porque va dirigido hacia un objetivo dentro del mundo externo e interno. Perfecto. La segunda. Tiene la capacidad de juntar, de unir. Dame un sinónimo. Junta, une, pega, Integra. todo lo que viene en nuestros sentidos. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Integración. Muy bien, capacidad de integración. Tiene la capacidad de integrar todas las señales que provienen de los sentidos. Y la última, capacidad de percibir en una totalidad. ¿Cómo lo miras todo? Por ejemplo, miras a una persona, ¿la miras por partes? Por estructuración. Sí. Estructuración, lo miras en una estructura, ¿verdad? Entonces tenemos objetivación, integración y, tenemos objetivación, integración y estructuración. Perfecto. Elementos. ¿Cuáles son los elementos de la percepción? A nivel que vamos a utilizar los estímulos. ¿Cómo vamos a captar los estímulos? Mediante nuestros sentidos. Entonces, ¿qué función sería esa? ¿Qué elemento estaríamos utilizando ahí? Sensorial. Perfecto, una sensorial. El ideativo o organización se encarga de organizar la información y nos basamos en las leyes de la Gestalt, las leyes de la percepción. Entonces significa que estamos teniendo una función de interpretación, ¿verdad? De interpretar lo que estamos observando, lo que vamos a ver. Y el representativo es cómo vamos a estructurar la información, por eso cómo vamos a integrarla. Y para eso vamos a utilizar dos maneras. ¿Cómo se llama cuando solo utilizamos un sentido para generar una interpretación o una integración? Unimodal. Unimodal. Y si utilizamos de 2 a más sentidos, Intermodal. intermodal, ¿no? Por varias sensaciones. Las bases fisiológicas, las sensaciones, ¿por quién están basadas? ¿Utilización de quién? Los cinco sentidos biológicos. Perfecto, muchachones. Muy bien, señoritas. Por tus 5 sentidos biológicos. ¿Cuáles son tus vías naturales? Los nervios que tenemos. ¿Nervios? Exacto, tus carreteras internas, tus nervios o tus vías sensitivas. Puedes encontrarlo con esos dos nombres. Y obviamente, ¿con qué sistema va a trabajar? Con el sistema central. Sistema central. Perfecto, con el sistema nervioso central. Acá tenemos las psicológicas, atención, memoria, pensamiento, lenguaje, etc. Muy bien. Funciones, ya sabemos que es la integración, interpretación y discriminación, ¿verdad? Las funciones de la percepción. Formas, esto sí es importante porque sí han preguntado bastante de esto. A nivel sensorial tenemos 2 tipos de anomalías. Una se llama la ilusión. ¿Cuántos tipos de ilusión tenemos? Tenemos 2, la objetiva y la subjetiva. Muy bien. Objetiva y subjetiva. ¿La objetiva se da por el objeto o se da por tus estados emocionales? Por el estados objeto. emocionales. La objetiva te Por da el objeto. Objeto. muy bien, te da por las características del objeto. Recuerda siempre, el encendedor. Tú ves en forma interna del encendedor, ves como agua, pero no existe esa agua, no es agua, es un gas que está altamente dentro de una presión y obviamente te da la ilusión de verlo como líquido. Le llaman gas licuado por esa propiedad, pero no es agua, no es líquido, es gas. Y obviamente la subjetiva está relacionada
a tus estados emocionales, cuando tienes un fuerte susto, ¿no? Y la alucinación, el objeto que percibes en una alucinación, ¿existe o no existe? No No existe, como el amor. No existe, no existe. Ok, hija. El amor sí existe, Sí existe, profe, ese es el amor. solo que no estamos hechos para eso. De mi mamá, ¿no? Muy bien. Entonces estamos hablando de que la alucinación, el objeto no existe, pues es una percepción de estímulos de estímulos que no existen, percepciones sin objetos, falsas percepciones, se encuentra presente en la psicosis, en la paranoide, maníacos, depresivos, esquizofrenia y alcoholismo, ¿verdad? Por eso solo te da alucinaciones en estados graves de psicosis. Y la ilusión, puedes tener neurosis, que es algo leve, ¿no? Por ejemplo, un tipo de ilusión es cuando crees que estás enfermo de algo y no estás enfermo. Es un tipo de neurosis y es leve. Empiezas a generar sensaciones de que ya tienes el COVID y no lo tienes. Es más, genera sintomatología si no lo tienes. ¿Verdad? A eso le llamamos ilusiones, pero sería objetiva o subjetiva. Obvio, la hipocondría es una especie, es un estado de neurosis. Muy bien, Arthur. La hipocondría es un estado de neurosis. Y esta vendría a ser subjetiva. Muy bien, Arthur. Muy bien. Y la extrasensorial es cuando no utilizamos ningún sentido biológico. Hasta el día de hoy es considerado como una especie de, podríamos decir como un don, ¿no? Es como un don. No sabemos cómo funciona, no sabemos en dónde se da, dónde es su base biológica, cómo se da, no sabemos nada de eso todavía. Y dentro de esos dones que podemos tener, tenemos la telepatía, la precognición, la clarividencia y la psicoquinesis. Muy bien, muchachos. Sí. Muy bien, chicos. Perfecto. También les mandé una practiquita. Asumo que ya lo Profesor, deben hecho. por favor, Dime. quisiera que me explique algo. Dentro de lo que es el aprendizaje, en las características, para lo que es la codificación, ¿me podría aclarar un poquito sobre lo que es la plasticidad sináptica, por favor? Claro. Vamos a hacer ahora aprendizaje y ahí te lo voy a explicar. Ya, hija, no te preocupes. Vamos a ver ese de la plasticidad sináptica. Ya, profe, no se preocupe, gracias. Perfecto. Profe, una pregunta. Dime, hijo. Respecto a la depresión, ¿también podría generar una depresión grave alucinaciones? Más que alucinaciones, te va a generar ilusiones. Es decir, no te va a generar claro, una depresión grave no te va a generar alucinaciones. No vas a empezar a ver objetos o escuchar voces o ver fantasmas, como lo podemos decir. No. Pero sí te va a generar ilusiones subjetivas. Es decir, por ejemplo, un tipo de depresión, ¿no? Una común, una persona que se piensa que su enamorado o su enamorada le saca la vuelta. Realmente no lo está haciendo, pero tú empiezas a tener la idea de que sí, y te deprimes por eso, ¿no? Te deprimes porque piensas que tu enamorado o tu enamorada te está haciendo infiel. Y cualquier cosa, ¿no? Que el chico que camina, que la miró, o el chico que la vio, o una simple llamada, o un mensaje de texto, o escuchas que timbró su celular, tú ya empiezas a imaginar de qué es la persona con la que está saliendo o con la que se está viendo. Entonces ahí tendrías una ilusión subjetiva. No generarías alucinaciones. ¿Dónde podrías generar una alucinación en caso de estar en un estado depresivo? Si es que estuvieras consumiendo algún tipo de fármaco psicodélico, ¿no? Para controlar la depresión. Es, por ejemplo, que empieces a consumir, cuando estás deprimido, que te empiezas a meter marihuana. No, ni siquiera marihuana, cocaína. La cocaína o te estés metiendo heroína. Esos son alucinógenos. Ahí sí, pero ya sería por una sustancia. ¿Listo, muchachos?
¿Alguna pregunta sobre este tema? Porque ya tienes tu práctica, ya la puedes resolver. Es más, si no me equivoco, se les he mandado con el solucionario, ¿verdad? Sí. Muy bien. Espero que lo hayan resuelto sin solucionario. Muy bien, muchachos. Para dejarlo terminado este tema, ¿me han entendido este tema? Sí, profe. Sí. ¿Claro? ¿Alguna duda para darlo por culminado lo que es sensación, percepción, memoria y atención? Perfecto. ¿Les parece estos cuadritos así, como están? Sí, profe. Está bien. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. No les he mandado un cuadrito así en aprendizaje, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, sí les he mandado el cuadrito igualito, Sí, profesor. así de conceptos, un cuadro conceptual con espacios en blanco. Sí les he mandado, ¿verdad? ¿O no? Sí, nos mandó. ¿Sí? Sí mandó. Muy bien, muchachos. Entonces ya lo pueden ir llenando y lo revisamos la próxima semana. Ahora vamos a terminar el tema de aprendizaje para que lo puedas culminar. ¿Ya, muchachones? Voy a salir de acá y voy a entrar al tema de aprendizaje. Y de paso que Sí, repasamos. profesor. Ayer mismo en la noche los colgó el profesor. Perfecto, perfecto. Muy bien, hijos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Odio cómo funciona el Zoom. Ya estás, ahí estás. Voy a compartir la diapositiva. Me sale que no puedo. ¿Por qué? Profe, usted está como anfitrión porque si no, no se va a poder. No, ahorita no estoy como anfitrión. Pero antes he podido compartirles mi... ¿Quién está como anfitrión? Creo que es el profesor Araujo, ¿no? Araujo. Sí. Profesor Araujo. A ver, le voy a escribir. No, pero, aunque ya se terminó la hora. ¿Tienen después algo? No, profe. No tenemos nada. Entonces sí Siga podemos nomás. darle una media horita más, ¿no? Siga Otro. nomás. Amanecida, profe. Ahí le voy a llamar. A ver, ¿dónde estoy? Profesor. Dime, hijita. Profesor, ¿podríamos con usted resolver la práctica del CEPRUNSA? Porque he visto que hay ejercicios muy interesantes sobre el aprendizaje. Sí, justo me han llegado ya las prácticas que han lanzado de CEPRUNSA y las resolvemos. ¿Les parece? Sí, profesor, para que nos quede más claro, muy claro. Perfecto. Entonces, lo reviso en la semana y el próximo lunes nos dedicamos a resolver las preguntas más complejas. Ok, Sí, profesor. porque estoy sacando, bueno, también lo estoy haciendo, estoy sacando las preguntas de todas las prácticas del CEPRUNSA, las más difíciles, más dudosas, las estoy separando y también quiero resolverlas con ustedes. Y si no me equivoco, con ustedes tengo seminario el día sábado. Creo que van a hacer seminario nocturno, ¿verdad? Sí, profesor. Por el examen. Ya, entonces, estoy pensando hacer eso también el sábado. Es decir, agarrar las preguntas más difíciles que venían en todas las prácticas de... Ya, maestro. ¿Qué tal, profito? Ya, ahora sí, ahora sí. Listo, profe, no se preocupe. Gracias. Listo, entonces, para el sábado en la noche vamos a agarrar las preguntas más difíciles de todas las prácticas que ha venido del CEPRUNSA. Obviamente también está lo de aprendizaje y las vamos a resolver. ¿Ya, muchachos? Ok, profesor. Perfecto, perfecto. Ahí está, ya está. Muy bien, ya ven la diapositiva, ¿verdad? Todavía no. ¿No lo pueden ver? Ya está cargando. Ahí está cargando.
Ahora. Parece que como si le hubiese Sigue. metido mucho zoom. Sí, Sí, profesor, está un cuadradito muy pequeñito en medio de la pantalla. Ok, voy a hacerle entonces otra vez. Ya. Listo. Ni siquiera sé cómo se mete Zoom. Ya, voy a compartir otra vez. A ver, esto no. De repente es porque tengo muchas ventanas abiertas. Ya. Ya está. Vamos a ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, profesor. Perfecto, digo. Muy bien. Un repasito así violento antes de continuar con lo que nos faltaba. Lo que decía su compañera, ¿qué significa una plasticidad sináptica o también codificación neuronal? Es la capacidad que tiene tu cerebro para poder aprender a solucionar un problema no solo de una manera, sino de diferentes formas. Por eso viene el término plasticidad. Plasticidad viene como si fuera de plastilina, que tienes la manera de poderlo moldear como tú quieras. El cerebro también tiene la facilidad de moldearse de cualquier manera. Y de esta manera tú puedes aprender de distintas formas. Un ejemplo simple, ¿no? 2 más 3 es 5, pero también 3 más 2 es 5, 2 más 2 más 1 es 5, 4 más 1 es 5, y así sucesivamente tú puedes hallar cómo llegar al número 5 de distintas formas. ¿Cómo has llegado a eso tu cerebro? Porque tiene esa capacidad. Y a nivel biológico, ¿qué significa la plasticidad sináptica? Sináptica significa que las neuronas van a hacer distintos tipos o distintas conexiones para aprender a solucionar ese problema. No solo hay un camino. Es por eso que cuando tienes una dificultad o tienes un problema, no lo resuelves de una manera. Siempre buscas diferentes formas de poderlo solucionar. Ya eso nosotros le llamamos plasticidad sináptica. El día de ayer ya habíamos estudiado las características, no te olvides, genera un cambio, no se puede observar y obviamente nos genera nuestra codificación neuronal o también lo que le llamamos nuestra plasticidad sináptica. Tipos, tenemos aprendizaje motor, afectivo, social, cognoscitivo y actitudinal. Los factores tenemos internos, habíamos mencionado la maduración a nivel biológico y a nivel psicológico las emociones y la motivación. Y los externos es a nivel social, cultural, físico y natural. Esto es lo importante, ¿no? Las teorías. Ya habíamos estudiado las teorías del descubrimiento por Brunner. Ya habíamos llegado a una conclusión, que es como cuando haces una investigación, ¿no? Cuando te dejan un trabajo de investigación, te dan una inducción, te dan como se dice, una pequeña introducción, te motiva y obviamente tú empiezas a explorar la información. Es por eso que es una investigación que va de aprender de lo pequeño a lo todo, a lo grande. Por eso podemos decir que es para poder aprender de lo chiquito a llegar al principio general. Ya habíamos visto los principios para llegar a este aprendizaje, que es mediante la motivación, la estructura, organización y el reforzamiento. Y tenemos el aprendizaje latente de Tolman. Ya te había mencionado que este aprendizaje se da de una manera instintiva, ¿verdad? Es un aprendizaje instintivo. Por eso está ligado a la exploración y a la curiosidad. No está relacionado a los reforzadores, no es por un reforzador y es muy difícil de poder observar. Pasamos al aprendizaje por observación. Este es importante. ¿Por qué? Porque ese es el primer tipo de aprendizaje que se va a dar en el ser humano. Es decir, que lo primero que tú vas a aprender o el primer teoría cognitiva que vas a utilizar para llegar a tu aprendizaje es observando y se da desde que eres bebé. Es decir, desde que ya sales del vientre de tu mamá, a partir de los 2 meses de nacido, ya cuando ya tienes bien desarrollado tus ojitos, en ese momento ya puedes empezar a ¿qué?
a percibir el mundo y empiezas a imitar, empiezas a generar conductas de imitación. A eso se llama el aprendizaje por observación, propuesto por Alberto Bandura. Muy bien, es un aprendizaje que se da a nivel social, por eso somos seres sociales de naturaleza. Y segundo, es porque nos generan modelos sociales. Muy bien. Por eso te menciona que el aprendizaje por observación es el primer tipo de aprendizaje, pero también tiene otro nombre. También se le conoce como aprendizaje vicario. Pero teoría del aprendizaje social, es una teoría de aprendizaje social, explica cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación, creando otros modelos, basándonos en lo que hemos observado de otros modelos. Aprendizaje receptivo. El sujeto solo necesita comprender el contenido. Comprendes el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. De repente, basado en esto, ¿no? Te he mandado las diapositivas, te he mandado tu cuadrito, lo has leído, lo has entendido, lo has comprendido, pero no descubres absolutamente nada. Aquí hablamos de un aprendizaje receptivo. Es decir, no entras a investigarlo, no buscas más información, te quedas en solamente lo que te he mandado, es decir, en tus diapositivas y en tu cuadro. Mientras que el aprendizaje repetitivo es aquel aprendizaje memorístico, es decir, que te aprendes todo de memoria. Es mecánico y memorístico y se basa solamente en la repetición. Es decir, es cuando te vuelves memorista, empiezas a aprenderte todo palabra por palabra. ¿Y qué pasa si te olvidas una palabra? ¿Punta de la lengua? Olvidas todo. Lo peor es que no te olvides todo. ¿Te puede pasar el fenómeno de la punta de lengua? Sí, pero basta que escuches un pequeño sonido, una pequeña asociación y lo recuerdas. Pero para que llegues a eso, ¿por qué te pasa eso? De que te lo aprendiste todo de memoria, te olvidaste una palabra, alguito pequeño, y ya no te acuerdas lo que demás continúa. Eso se llama aprendizaje repetitivo. Es que no has comprendido la información, no lo has entendido. Es por eso que lo aprendes de memoria. No hay comprensión, por eso no buscas otras palabras para que puedas generar un sinónimo, porque no lo entendiste. Entonces ya sabes que si eres de las personas que aprendes algo de memoria y dices, ¿por qué me olvido? Me olvidé alguito y ya me olvidé lo demás, ya sabes por qué se da. Porque estás utilizando un método llamado el aprendizaje repetitivo. No, no es muy bueno ese tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no aprendes, no estás entendiendo nada, no hay comprensión, simplemente lo estás repitiendo una, dos, como un lorito. 1, 2, 3, 4, sin comprensión. Muy buena, esa es buena. Por ejemplo, cuando yo estudio utilizo el mismo método. Hablo en voz alta, es como que me lo trato de explicar. Y lo trato, de esa manera trato de comprenderlo mejor. Y de esa manera también busco una manera de cómo poder explicárselo mejor a ustedes. Cuando estoy empezando a estudiar algún nuevo tema, ¿no? Cuando tengo que perfeccionar un tema. Por eso, si vas a estudiar las letras o los números explicándotelo a ti mismo de cómo solucionarlo o cómo estudiarlo, también es un buen método. Pero ese método no sería un método repetitivo. Ya no sería un método repetitivo. Muy bien, exacto. Es lo malo, cuando no creo que sea en todo el colegio, Claudia. Yo creo que es el profesor. Un docente, a veces hay muchos que tratan de que lo aprendas de memoria, todo, con puntos y comas. Y eso hace de que ustedes te vuelvas mecánico y memorístico. El método que yo te estoy enseñando, el método con el que estamos trabajando, por ejemplo, hemos hecho hace un momento, es un método llamado el aprendizaje significativo de Ausubel. Ese es el método que nosotros hemos utilizado hace un momento. Si te has dado cuenta, toda la información
toda la información que te he dado es una información que viene grande, es inmensa. Y obviamente yo le he reducido, por eso se llama significativo, le he reducido a hacerlo solo la parte más importante. De eso te he hecho tus diapositivas y a la vez te he hecho tus cuadros. Pero al mismo tiempo te lo he reducido más, generando ¿qué? Esos espacios en blanco. Significa que esas palabras que tú tienes ahí para rellenar son las palabras claves, que los cuales cuando tú lo recuerdas, cuando tú lo estudies, vas a hacer que puedas recordar. Por eso se llama significativo. Si no me equivoco, esto también ya lo hemos hecho ayer, pero estamos repasando porque ahí es la diferencia. El alumno relaciona la nueva información con sus conocimientos previos, almacenándose en una estructura cognitiva. A su vez define que es un aprendizaje que produce deductivamente. ¿Qué quiere decir? Que vas de lo general a lo particular, de lo grande a lo más chiquito. Es un aprendizaje por recepción. Es decir, tenemos varios tipos de aprendizaje significativo. Uno de ellos es el aprendizaje por recepción. Exacto. Entonces, es un aprendizaje por recepción. Significa que el contenido principal se presenta o se explica al alumno de su forma final y eso lo tiene que incorporarlo. Entonces, el método que yo te estoy utilizando en este momento es un aprendizaje por recepción, es un aprendizaje significativo por recepción. Yo te estoy presentando toda la información en su forma final, todo completo. Y tú solamente tienes ¿qué cosa? Que incorporarlo, aprenderlo. Y para saber que yo lo has aprendido, te he mandado una práctica en la cual están, faltan las palabras claves, lo cual hago que tú lo puedas repasar. Y al final tienes una práctica de preguntas para que puedas ver si realmente aprendiste y asociaste la información. Por eso este vendría a ser un aprendizaje significativo por recepción. Las diapositivas. Pero si miras la práctica con los espacios en blanco, vendría a ser un aprendizaje por descubrimiento, un aprendizaje significativo por descubrimiento. Es como que yo agarre lo que he hecho el día de ayer. Ya te mandé la práctica, por eso te preguntaba si ya te había mandado esta práctica de este tema, de aprendizaje, solo de aprendizaje, los cuadros de aprendizaje. Si te envié los cuadritos de aprendizaje y tú has visto y había espacios en blanco, y como también ya te envié estas diapositivas, si eres de las personas que has agarrado, has bajado la diapositiva, has impreso tus cuadritos, ya has empezado a ir leyendo y comparando y llenando, estás entrando al descubrimiento y te aseguro que vas a almacenar más la información porque te costó descubrirlo. Por eso te menciona que el contenido principal no se lo ofrece al alumno, sino que éste debe descubrirlo de manera independiente. Tú vas a generar un aprendizaje de todo a las partes. Es como cuando haces un resumen de aquello que es más importante. Condiciones. Primero tienes que tener una actitud favorable hacia el aprendizaje. Segundo, que la tarea sea significativa, significa que sea importante para ti y que los contenidos se puedan relacionar, que sean lógicos. Y depende de qué, de tu naturaleza del material, es decir, si te gusta o no te gusta, debe tener una estructura lógica, es decir, debe ser comprensible, y depende también de la estructura cognitiva, es decir, ya de tu maduración de tu cerebro para que puedas entender esa información. Ventajas. Uno, vas a tener una actitud favorable hacia el aprendizaje y su motivación. El conocimiento adquirido se retiene mucho más tiempo. Incrementa la capacidad para poder aprender después materiales relacionados. Y la información que se olvida deja secuelas. Es más fácil recuperar, es más fácil recordar cuando lo trabajas todos con cuadros. Estilos y estrategias. Estilos. Es un conjunto de pasos o habilidades que el estudiante adquiere y emplea. ¿Para qué? Para que tú puedas aprender mejor. ¿Quiénes intervienen en este proceso? Interviene la motivación, las expectativas, los objetivos, para poder mantener un estado mental propio para el aprendizaje y favorecer la atención y la concentración, organizar el tiempo, estudio y mejorar el nivel cognitivo. Entonces, muchachos, no te vayas a olvidar que si nosotros hablamos de un estilo o una estrategia para poder estudiar, son los pasos que vamos a seguir
para seguir esos pasos necesito mi motivación, mis expectativas y llegar a un objetivo. Para que yo pueda favorecer, ¿qué cosa? Ya hemos estudiado atención y cómo se genera la concentración. Poder organizar mi tiempo de estudio. Ya te he mencionado, es difícil mantenerse 1, 2, 3, 4, 5 horas sentado estudiando. Pero si tú haces 40, 20, 50, 20, es decir, te sacas el ancho, te olvidas que el mundo existe por 40 minutos, 50 minutos y descansas 20 minutos después. Entonces, vas a estar en ese juego y no te vas a aburrir. Estrategias. Tienes un aprendizaje memorístico. Es una estrategia básica en el repaso para repetir una u otra vez la información. Habilidades adquiridos memorístico y significativo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del aprendizaje memorístico, vendría a ser cuando te pones a leer 1 y 2 veces, 3, 4, repetir la información que tienes que estudiar. ¿Verdad? Denme un segundito, chicos. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder estudiar mejor, ¿no? El aprendizaje significativo por elaboración significa que es integrar y relacionar la información con los conocimientos previos. Organización, reorganización constructiva de la información, agrupar y clasificar la información. Descubrir y construir significados para encontrar sentido en la información, ayuda a la retención y la recuperación, que se almacene en la memoria a largo plazo, que es utilizado una memotecnia. ¿Cómo funciona esto? Más de la técnica de Pomodoro, a mí me gusta más la técnica de los 5 pasos. ¿Cuáles son los 5 pasos? Es leer, subrayar, resumir, hacer tus cuadros conceptuales y tu mapa mental. Ahí vas a poder observar este aprendizaje significativo. Elaboración, integra y relaciona la nueva información a los conocimientos previos. Significa que en ese momento tú vas a estar leyendo y el momento que haces el subrayado de ideas principales y secundarias, estás relacionando la nueva información con tus informaciones que ya tienes dentro de tus estructuras, dentro de tus esquemas mentales. Por eso lo empiezas a subrayar. Obviamente tienes que aprender a identificar las palabras claves o las frases claves. La organización es llegar a una organización constructiva, es decir, aprender a agrupar y clasificar. ¿En dónde haces eso? En un resumen. Está buena esa de inodoro. Está buena esa. Entonces, ¿qué haces en este momento? Entonces, lo que vas leyendo, lo subrayas, después agarras y le haces un resumen. Empiezas a transformar lo que has leído, lo empiezas a transformar en tus propias palabras, en tu propia capacidad de comprensión. Ahí lo estás organizando. ¿Dónde descubres y construyes? Es lo que nosotros llamamos un aprendizaje constructivista. ¿Qué quiere decir lo constructivista? Que vas a construir tu propio conocimiento. ¿Cuándo lo construyes? Con cuadros conceptuales, cuadros semánticos, esquemáticos, tu mapa mental. Y es mucho más fácil estudiar con los cuadros, es decir, para llegar a la recuperación, para que pase a una memoria de largo plazo, que es la memotecnia. El cuadrito que te he dado, el cuadrito que te he mandado de procesamiento de la información o este de aprendizaje, ¿cuánto tiempo te tomará repasarlo? De estudiarlo ya no, porque ya has estudiado el tema. ¿Cuánto tiempo te tomará repasarlo? Poco tiempo. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo lo lees? 15. Te va a tomar 2, 3 minutos. No necesita más tiempo. Si tú agarras tu cuadrito, por ejemplo, acá lo tengo yo, mi cuadrito, y te lo pones a leer, no te va a tomar más de 3 minutos leerlo. Ya no es estudiar. ¿Por qué razón? Porque ya has entendido la información que está acá. En los cuadros que te he mandado, en los cuadros que te he dado, tú ya has entendido.
Ya te lo he explicado, lo hemos hecho hasta 2 veces. Entonces ya hay comprensión, ya está el esquema en tu mente. Lo único que tienes que aprenderte son esas palabras claves que traigan el recuerdo, la información. Es por eso que te he mandado vacío las palabras importantes, para que tú las puedas recordar. Y si cuentas la cantidad de palabras, no llega ni siquiera a 50 palabras, que puede resumirse toda la información de este tema. ¿Y cuánto tiempo te va a tomar? 3 minutos. Imagínate que puedas hacerlo todos tus cuadros, todos tus temas. Sí, les estoy preparando también para ayudarlos. Pero de todas maneras, chicos, es una manera muy fácil de poder resumir la información, hacerla más pequeña y que puedas repasarlo más constante. Y entras a un estilo memorístico, ¿no? A un aprendizaje de repetición, 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 pero con comprensión, porque ya está la información adentro. Si no repasas hace mucho tiempo los cuadros, te vas a dar cuenta que siempre va a dejar secuelas para que puedas recordar. Vas a darle una leída después de una semana, 2 semanas al cuadro y vas a empezar a recordar. Pero la idea es no dejarlo 2 semanas, es estar en constante para que la información esté dando vueltas y vueltas. Y eso se llama la retroalimentación. Sigamos. Estilos. Tenemos el activo reflexivo, tenemos el estilo sensorial intuitivo, visual y verbal y la secuencial y global. Cuando hablamos activo, activos son aquellas personas, por ejemplo, que aprenden más hablando. Como dijo su compañero, ahí me gusta estudiar explicándomelo a mí mismo. Ya, ese es un tipo de aprendizaje o un estilo activo. El reflexivo son aquellos que les gusta pensar más, les gusta hacer más resúmenes, ¿no? A nivel sensorial son aquellos que utilizan mucho sus sentidos, son más innovadores. Por ejemplo, son aquellas personas que les gusta utilizar bastantes colores. Utilizan 2 colores, un color, y cada color tiene un significado, ya es un sensorial. Intuitivo, son aquellas personas que estudian de una forma novedosa, buscan nuevas formas de estudiar, ¿no? Nuevos métodos. El visual es aquella persona que aprende más con lo que ve. Yo, por ejemplo, una manera que me gusta mucho de estudiar historia, me gusta bastante la historia. Yo leo libritos de historia, encuentro algo que me interesa y después termino viendo, por ejemplo, un documental. Por ejemplo, el otro día me leí sobre la biografía de Andrés Avelino Cáceres y después miré un documental de Andrés Avelino Cáceres y me he dado cuenta que almaceno más información con lo que observo que a veces lo que leo. Entonces, ahí te vas dando cuenta que en ese momento se me hace mucho más fácil aprender en una forma visual que una verbal. La verbal son aquellas personas que simplemente le dan una leída o escuchan a una persona con la que se explica y tienen una muy buena retención de información. Y la secuencial y la global. La secuencial son aquellas personas que les gusta estudiar por partes. Es decir, en secuencia, de lo más chiquito a lo más grande. Y el global no. El global es aquella persona que le gusta ir de lo más grande a lo más pequeño. Le gusta ser más pragmático. Sí, es verdad. Es más trabajoso, así es, Arturo, es más trabajoso hacer resúmenes, pero créeme que vale la pena. Es más, obviamente tienes que tener más organización, tienes que ser un poquito más ordenado, pero la forma cuando vas a empezar a repasar se te hace mucho más fácil y te va a servir bastante en la universidad, bastante. Es más trabajoso, es verdad, pero es más, almacenas mejor la información. Y el aprendizaje también se da por condicionamientos, ¿verdad? Tenemos el condicionamiento instrumental propuesto por Thorndike, el condicionamiento clásico hecho por Iván Pavlov, que es lo que ya hemos visto en las escuelas psicológicas, ¿no? Y el condicionamiento operante, que son mediante los reforzadores, que también lo hemos visto en la escuela del conductismo.
El aprendizaje autorregulado. El estudiante participa activamente en su propio aprendizaje. Para el proceso de aprendizaje, para que puedas tener, significa tener características personales, características de la tarea y características y recursos del contexto. Un ejemplo. Hasta el mismo hecho de preparar una clase, prepararte tu diapositiva, hacerte tus cuadritos, hacer los resúmenes, fichas memotécnicas, toma tiempo. Es como ponlo así como para estudiar. Entonces, mis características personales es muy simple. Yo sé que no puedo estar mucho tiempo sentado porque me aburro. Me aburro y me estreso y odio la computadora. Yo lo sé. Esa es mi característica personal. Las características de la tarea significa que necesito estar bastante tiempo para hacer esto. Hacer estos cuadritos, chicos, que aunque no lo crean, toma tiempo. Hacerlas en computadora. Si lo tendría que hacer en lapicero como lo sé hacer, lo hago rápido. Pero hay que ponerlo en computadora, cuadrarlo, que se vea bien. Es complejo. Entonces te toma tiempo. Características y recursos del contexto. Los elementos que tengo. Para que yo pueda funcionar, por eso se llama autorregulado, el estudiante participa activamente, yo me he generado mi estrategia, la que siempre te indico, 40-50, ¿no? 50, lo máximo es 50 minutos, le doy con todo a la computadora y 20 minutos descanso. Me paro, hago una cosa, salgo, toco mi saxofón, practico algo y vuelvo otros 50 minutos a darle con todo. Porque así voy a ser más productivo que tratar de estar sentado 2, 3, 4 horas, que a la final me voy a cansar, me voy a estresar y ya no voy a querer ver la computadora. Entonces, ahí estamos hablando de una autorregulación. Lo mismo puedes hacer tú. Tienes que ver la manera de autorregularte. El cooperativo, los miembros se apoyan y confían entre ellos para llegar a una meta propuesta entre todos. Es una habilidad de trabajo en equipo y las condiciones básicas para llegar a este aprendizaje cooperativo es la habilidad de trabajo en equipo, es interdependencia positiva, interacción directa, responsabilidad de individuo, habilidades interpersonales y la evaluación del equipo. Yo sí te recomiendo que puedas tener un grupo de estudio. Ustedes son 16 muchachos muy buenos que podrían tener como una videoconferencia y cada uno estudia un tema. Yo les recomiendo eso. Cada uno va a estudiar un tema. Ustedes escogen el curso, escogen el tema, etc. Yo lo preparo y yo se los explico a los 16. Es decir, yo, si pertenezco a este grupo de 16 alumnos, yo preparo mi tema, lo entiendo, veo la mejor manera de cómo explicárselos a los 15 restantes. Y tú le dices, dame un tiempo, 40 minutos. Cada uno tiene 40 minutos. Y te explico en 40 minutos ese tema. Termino, perfecto. La otra persona empieza a explicar su propio tema ahora. Te darías cuenta que los 15 terminan aprendiendo 15 temas. Uno que lo dominas y otro que te los enseña. Entonces, el tiempo que tú has tomado para aprender realmente solo es un tema. Pero el momento que cada uno te empieza a explicar, ya simplemente es comprensión, porque alguien ya lo resumió y ya te lo está entregando de una forma más sencilla, más simple. Podrían utilizar ese tipo de aprendizaje. De repente no los 16, ¿no? De repente se pueden formar de 5, o un grupo de 3, un grupo de 6, y de esa manera podrían aprender más rápido. A ver, chicos, denme un segundito, voy a leer. Dice. Yuri, el tipo de recuerdo que tú has tenido es un recuerdo basado en una imagen. Y eso es lo que hace un mapa mental. Si tú puedes traducir la información a cuadros y de ahí llevarlo a cuadros mentales, sí llegas a la posibilidad, no tanto o tan perfecto, pero sí de que si te olvidas algo en un examen de admisión y empiezas a recordar cómo era la disposición de ese cuadro, empieza a aparecer el conocimiento. Es algo similar a lo que te ha pasado, que has visto una persona, un personaje, un actor y has recordado toda la novela, ¿verdad? Sucede. Es cuando les pasa, por ejemplo, no sé si les ha pasado, me pasaba acá a cada rato en el colegio y en la universidad, que justo estás en el examen y sabes en dónde está la respuesta de esa pregunta, en qué página
Es más, te acuerdas la disposición de las letras, te acuerdas la imagen que tenía. Es que es más, también ves las características de la página, pero no te acuerdas lo que decía. ¿Les ha pasado? Era una desgracia. Así es, Carlos Revillas. Es más fácil aprender con cuadros porque de esta manera lo recuerdas como una imagen. ¿En qué se basa, por ejemplo, esta teoría, ¿no? Del tipo de aprendizaje de los cinco pasos, el que te he enseñado o lo que estamos practicando? Cuando yo te pregunto, a ver, ¿cuál es la película que más te gusta? Tú me das el nombre. Y te digo, ¿y de qué se trata? ¿Recuerdas palabras? No. Lo que vas a recordar son imágenes. Recuerdas los hechos, las imágenes, recuerdas todo en imágenes. Entonces, es por eso que es mucho mejor aprender en imágenes, llevar la información o como tipo de cuadros, esquemas, para que puedas recordar mejor la información. Muy buena película, Naranja Mecánica. Si tienen un poquito de tiempo, les recomiendo que puedan verla. Muy buena, muy buena película, muy psicológica. Sigamos entonces. Entonces, como decíamos, ¿no? El cooperativo. Principios del aprendizaje. La cooperación se da a final de autosuperarse todos juntos. Cada alumno aprende alguna cosa para poder mejorar en su rendimiento inicial, pero también para que todos puedan progresar. Es decir, yo aprendo por mí, pero también es para enseñarles a ustedes. Y lo que ustedes vayan a aprender, también me lo van a enseñar a mí. Entonces, por eso es un aprendizaje que al principio es para mejorar mí mismo, pero también es para que todo el grupo pueda progresar, para poder alcanzar los objetivos que deseamos conseguir. En este caso, el ingreso a la universidad. Es una igualdad de oportunidades que contribuye al éxito del equipo y todos tienen que participar, porque es un protagonismo de todos los aprendices. ¿Qué es la metacognición? ¿Qué es la metacognición? La metacognición es la capacidad para poder reflexionar sobre los procesos de pensamiento y de la forma de cómo podemos aprender, cómo podemos regular nuestros propios procesos mentales. Un tipo de metacognición es saber cómo yo soy en el proceso de aprendizaje. Yo me he dado cuenta muy bien desde que estaba en el colegio que tengo el sueño muy pesado. Es decir, yo nunca me he podido despertar a las 3, 4 de la madrugada para ponerme a hacer una tarea o estudiar. Nunca lo he podido lograr y sé que nunca lo voy a hacer. A pesar que cuando estaba en el colegio mi mamá me podía apoyar. Mi mamá venía a las 4 y me decía, hijo, levántate para que termines tu tarea o levántate para que estudies. Yo me paraba, me sentaba en mi escritorio y ahí me moría. No lo lograba. ¿Por qué? Porque yo tengo el sueño muy pesado. Soy difícil de despertarme. Entonces, si yo quiero utilizar un método de mañana, no me va a servir a mí. ¿Por qué? Porque eso se llama metacognición. Es la capacidad que yo entiendo de mí mismo para que soy bueno. Pero sí me he dado cuenta que yo puedo llegar hasta altas horas desde la noche estudiando, haciendo mis cuadros, trabajando. Me he dado cuenta que puedo llegar hasta las 3, 3:30 de la madrugada. Y bien, consciente, haciendo. Ya paso las 3:30, es como que me voy apagando. Ya me voy yendo, ¿no? Entonces, generalmente, cuando tengo que producir algo rápido, algo fuerte, algo que es bastante chamba, prefiero hacerlo de noche. Créeme, hijo, que no me despierto ni que así pasara un tractor o se cayó un avión sobre mi casa o un terremoto. No lo hago. Soy sincero, se me hace muy difícil despertar y siempre he sido así. Entonces, no me voy a poner a estudiar al momento que despierto. No me va a servir a mí. Pero sí me puedo quedar hasta tarde estudiando. Sí me puedo quedar hasta tarde haciendo mis cosas. Y bien, sin necesidad de tomar café, porque tampoco no tomo estos estimulantes. A lo mucho me hago mi naranjada, limonadas, mates, un té, me gusta el dulcecito, ¿no? Con su limón, ¿para qué? Para que me mantenga despierto por la glucosa, ¿no? La glucosa se transforma en energía. Y me pongo a hacer todo lo que tengo que hacer de noche. Se caracteriza por un alto nivel de conciencia y de control voluntario para gestionar los procesos cognitivos. Conciencia.
que yo sé que puedo llegar hasta las 3 de la mañana, 3, 3 y media. Sé consciente que no puedo hacerlo de día. Y sé cómo controlar y gestionar mis procesos cognitivos. Como te digo, si me aburro mucho el estar sentado 2, 3, 4 horas, entonces ya en mi método que son 40, 50 minutos y me descanso 20. Paro 20 minutos, voy, miro algo, converso un rato con mis papás, veo el celular, a ver quién me escribe, quién no me escribe. Se pasan mis 20 minutos, ¡boom!, volvemos a meter, hacerlo todo. Después otra vez me paro, practico mi saxofón, etcétera, ¿no? Es capaz de tomar conciencia del funcionamiento de la manera de cómo funciona tu aprendizaje. Obviamente, yo sé que aquellas cosas que son letras se me hace más fácil, porque me gusta mucho leer, pero si tengo que estudiar números me toma mucho más tiempo. Entonces, dentro de mi metacognición, cuando yo estaba preparándome para la universidad, le daba mucho más tiempo a los números, porque era difícil para mí, que a las letras. Las letras eran más fáciles, así que una leída, un resumen, ya lo tenía todo. En cambio, en los números no. Entonces le daba más tiempo. Y cuando le daba, no me quedaba estudiando números en la noche. Me quedaba estudiando números más temprano, así en la tarde, que estuviera más lúcido, porque necesitaba tener más procesos cognitivos en eso. En cambio, para leer, estudiar historia, lenguaje, literatura, geografía, psicología, eso, no, se me hacía muy fácil. Entonces podía estudiar esos cursos más fáciles en la noche, porque me costaba menos. La autoobservación, si la estrategia elegida es la adecuada. Obviamente, es ensayo y error. En el colegio estaba acostumbrado a los plagios, sin querer. Creo que como todos, ¿no? Todos han plagiado en el colegio. ¿O hay algún santo aquí? A ver. Nah, todos hemos plagiado. O hemos hecho las tareas en el ómnibus, o en el momento, o lo más divertido. Hacíamos nuestro plagio en resumen chiquitito y ni siquiera lo sacábamos en el examen, porque nos acordábamos que habíamos escrito. Ese es un método. ¿Ven? Estabas utilizando un método en ese momento, ¿verdad? Entonces, en base de eso, te das cuenta que utilizabas un método. Llegaste a la universidad y es tanta la información que no puedes hacer un plagio. Entonces empiezas a cambiar. Se basa en el ensayo y error. Recursos del alumno para planificar, controlar y evaluar el aprendizaje. Y el triple conocimiento. ¿Cuál es el triple conocimiento? La tarea que voy a aprender, la estrategia que voy a utilizar para mi aprendizaje y el sujeto, es decir, la persona que va a aprender. Era paja plagiar en el colegio. Anomalías del aprendizaje. Ahí tienes. La dislexia es la dificultad para poder aprender a leer. La disgrafia es la dificultad para poder aprender a escribir. O a nivel motor o simbólico. No puedes escribir bien. La discalculia es la dificultad del aprendizaje relacionado con los números. La dispraxia, dificultad en el aprendizaje de movimiento elaborados. La disnoxia, dificultad en el reconocimiento perceptual. Y la dismusia, dificultad en el aprendizaje musical. Es decir, ni siquiera puedes hacer un sonido rítmico. No podrías hacer ni eso. Y estos se dan sin retardo mental. Es decir, estos tipos de anomalías en el aprendizaje se van a dar sin necesidad de que haya un retardo mental. Por eso se llaman retardo del aprendizaje. No significa que seas retardado. ¿Se pueden curar? Sí. ¿Tienen entrenamiento? Sí. ¿Lo vas a superar? Sí. Y así, muchachos, terminamos el tema de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Gracias por quedarte. Wow. Casi una hora, 45 minutos más de lo que generalmente es la horita. Pero me gusta mucho, chicos, esos que se queden, a pesar de que ya se había acabado la horita, pero para poder estudiar más, para poder terminar los temas y puedas repasar. Ya te mandé ayer, te mandé tu, ¿cómo se llama? Ahí, ¿dónde está? Ya te mandé ayer tu practiquita, te he mandado tu cuadros y te he mandado las diapositivas.
Por favor, complétenlo, llénelo, lo vamos a ver la próxima clase eso, lo vamos a completar bien la próxima clase. Obviamente tú me lo tienes que decir porque ya lo debes haber llenado. Los que hay una dudita, ahí lo vamos a completar y avanzamos al último tema que ya tenemos, que vendría a ser pensamiento creativo. Y con eso terminamos todos los temas. Y la última semana lo que vamos a hacer es, les estoy preparando los primeros temas, sus cuadritos. Ya les he mandado algunos, si no, les voy a volver a mandar para hacer un repaso total, más lo del seminario que vamos a tener nocturno el día sábado. Les voy a separar las preguntitas del que han venido del CEPREUNSA, de sus prácticas, porque sí puede haber una posibilidad que te vengan preguntas similares. Voy a jalar las más complicadas para resolverlas juntos. ¿Ya, muchachos? Sí, ya prácticamente hoy día estoy terminando los cuadritos de las escuelas psicológicas. Apenas lo termine, yo se los voy a mandar al profesor Araujo para que se los haga llegar. Es decir, estamos el día martes. Se los deben estar mandando el jueves, viernes a más tardar, para que ya lo puedan tener y lo vayan repasando. Del primer banco. Va a ser la información del primer banco. Porque del segundo ya lo hemos trabajado bonito. Y les voy a mandar la información de todo el primer banco para que lo tengan en cuadrito y lo puedan repasar en estas últimas 2 semanas. Así es, muchachones, somos el sábado. A las 11, si no me equivoco, entro yo. Voy a hacer mi supermate, de hecho que sí, para mantenerme despierto. Listo, muchachones. Perfecto. ¿Está ahí el profesor Araujo? De repente les va a dar alguna indicación. Creo que ya se salió. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, sí, te recomiendo que si puedes hacerte cualquier mate, té, si le puedes colocar dentro de ese caliente hojitas de coca, es fenomenal. A cualquier lo que tomes, hojitas de coca, te va a ayudar a mantener más de la atención. Si puedes chacchar, es mucho mejor. Es mucho mejor si chacchas, ¿no? Yo sé que a veces es un poquito fuerte la hojita, pero te recomiendo que te consigues una yicta. La yicta es como una piedrita hecho de cañigua, de avena, ¿no? Que lo venden ahí con los que venden las mismas hojas de coca. Ahí venden también la yicta. Pide una yicta dulce para que no sea tan amargo, ¿no? Pero eso sí, te recomiendo, solo es un pedacito que lo pones con tu boca y te lo chachas, ¿no? Porque si te pones mucho, te puede salir ampollitas en la boca. Y chachas eso. Y vas a ver, muchachones, vas a estar pilas. Y como estas 2 semanas ya tienes que estar full con tus estudios, te recomiendo que puedas chachar. Y te vas a mantener despierto hasta las 3:30, 4 de la mañana. Y te va a ayudar bastante. Yo te recomiendo la hoja de coca cusqueña. Esa es la que tiene más potencial, como se dice. Después de eso te lavas la boca, no te preocupes. No va a ser tan fresco el beso. Muy bien, muchachos. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Ya le voy a mandar al profesor, apenas tengo todos los cuadritos de la primera parte, se los voy a mandar al profesor Araujo para que los haga llegar y ustedes sigan repasando. Le estoy preparando esos cuadritos, fichas memotécnicas y resuelvan esta práctica que se le mandado ayer para poderlo revisar la próxima clase y terminar el último tema que nos queda, el pensamiento creativo. Y con eso terminamos todo y nos queda una semana de repaso. ¿Ya, muchachos? Listo, chicos. Nos vemos, cuídense, descansen y sigan todos sus protocolos de seguridad. Nos vemos, muchachos. Adiós, profe. Adiós, Yuri. Adiós con todos.